¿Qué pasaría si la historia de Jesús no hubiera comenzado en Belén, sino miles de años antes, en la piel de otros profetas y sabios que marcaron la humanidad? Y si el hombre que el mundo conoce como el Cristo hubiera recorrido la tierra una y otra vez, encarnando en distintas épocas para preparar su misión final? Edgar Cayce, el llamado profeta durmiente, se atrevió a lanzar esta revelación sorprendente. Jesús no apareció de repente en la historia, sino que fue el resultado de un largo camino de vidas pasadas, en las que fue moldeado como maestro y guía espiritual. Durante siglos, la imagen de Jesús ha estado rodeada de un halo único, el Hijo de Dios encarnado una sola vez para salvar a la humanidad. Sin embargo, Cayce describió una visión más amplia, radical y para muchos incómoda. A través de sus trances, en los que accedía a lo que llamó los registros akáshicos, aseguró que el alma de Jesús había vivido antes en la tierra bajo nombres que resuenan todavía en la tradición bíblica: Enoc, Melquisedec y hasta un maestro desconocido de la mítica Atlántida. Cada una de esas vidas habría sido un peldaño en el proceso de perfección espiritual que culminaría con la encarnación en Nazaret. Cayce hablaba de un plan divino que no improvisa. El alma de Jesús, decía, no nació pura de un momento a otro, sino que atravesó etapas, aprendiendo en la carne lo que significaba caminar entre los hombres. Así, en cada vida pasada, fue adquiriendo la experiencia necesaria para sostener la misión más difícil de todas: encarnar el amor absoluto y demostrar que la muerte no tiene poder sobre el espíritu. Para muchos, esta idea resulta perturbadora. Contradice el dogma que presenta a Cristo como una excepción única en la historia de la humanidad. Sin embargo, Cayce insistía en que la grandeza de Jesús no se reduce, sino que se expande cuando entendemos que fue el resultado de un proceso de perfeccionamiento cósmico. Porque si Él logró alcanzar esa pureza tras múltiples existencias, entonces nosotros también podemos aspirar a recorrer ese camino. En sus lecturas, Cayce relataba cómo Jesús habría sido Enoc, el hombre que caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. En esa encarnación temprana, su alma experimentó lo que significaba la comunión directa con lo divino. Más tarde, como Melquisedec, el misterioso sacerdote rey sin genealogía, Jesús habría manifestado la sabiduría y la autoridad espiritual necesarias para guiar a los hombres hacia lo eterno. Y en tiempos aún más antiguos, habría vivido entre los atlantes, cuando las civilizaciones olvidadas luchaban entre la luz y la oscuridad. Lo fascinante de estas revelaciones no es solo la lista de nombres, sino el sentido que Cayce les daba. Cada vida era una preparación, una pieza del rompecabezas que permitiría a Jesús ser quien fue en Galilea. No era una simple acumulación de experiencias, sino un proceso diseñado desde lo alto para que el alma del Cristo pudiera comprender todas las dimensiones de la existencia humana: la sabiduría, el poder, la fe, el sacrificio y, sobre todo, el amor. Este enfoque también ofrece una clave para entender por qué Jesús, desde niño, mostraba una conciencia tan extraordinaria. No era únicamente un prodigio divino, sino un espíritu que ya había recorrido largas sendas, que traía consigo la memoria silenciosa de vidas pasadas en las que había aprendido lo que la mayoría tarda siglos en alcanzar. Cuando a los 12 años debatía con los sabios en el templo, no era solo la voz de un niño iluminado, sino el eco de múltiples existencias que resonaban en su interior. Cayce advertía que estas revelaciones no debían interpretarse como una reducción de la figura de Cristo. Al contrario, lo convertían en el mayor ejemplo de evolución espiritual. En él se unían la eternidad de lo divino y la paciencia de lo humano. No vino a demostrar un poder inalcanzable, sino a mostrar que el camino de regreso a Dios está abierto para todos, aunque implique atravesar pruebas, encarnaciones y aprendizajes. Imagina por un momento lo que esto significa: que aquel que multiplicó los panes, que sanó a los enfermos y que perdonó a sus verdugos, había sido antes testigo de otras eras, de otras civilizaciones, de otros dolores y esperanzas, que su compasión no nacía solo de una gracia celestial,
sino de haber experimentado, vida tras vida, la fragilidad de la condición humana. Esa sería la razón por la que pudo amar de manera tan radical, porque conocía de primera mano lo que significa caer, luchar y levantarse. Para Kaise, este proceso también explicaba por qué Jesús podía hablar con tanta autoridad sobre el reino de Dios, sobre la eternidad y sobre la esencia del alma. No eran conceptos aprendidos en libros, sino memorias vividas en la carne y en el espíritu. Él era la síntesis de un largo recorrido cósmico que lo había preparado para ser el Cristo encarnado. Pero Kaise no se limitaba a enumerar vidas pasadas. Señalaba también el sentido oculto de que esa información hubiera sido borrada de los textos sagrados. La Iglesia primitiva, en su afán por simplificar el mensaje y evitar confusiones, eliminó cualquier rastro de reencarnación y de preexistencia del alma. Lo que en un principio era parte del conocimiento espiritual, quedó relegado a la categoría de herejía. Sin embargo, Kaise aseguraba que esos secretos seguían guardados en los registros invisibles, esperando a que la humanidad estuviera lista para recibirlos nuevamente. Y quizá ese tiempo sea ahora. Vivimos en una época en que cada vez más personas buscan respuestas más allá de los dogmas rígidos, en que la pregunta sobre quién fue realmente Jesús resuena con fuerza, y en que las revelaciones de Kaise nos ofrecen una visión más amplia, la de un ser que no solo nació en un establo, sino que había recorrido los siglos preparándose para mostrarnos, finalmente, el rostro del amor eterno. Entre todas las figuras antiguas que Edgar Cayce relacionó con las vidas pasadas de Jesús, una de las más intrigantes es Enoc. El misterioso patriarca apenas aparece en unas pocas líneas del Génesis, pero su presencia ha fascinado a místicos y buscadores durante siglos. El texto bíblico dice simplemente que Enoc caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Una frase enigmática que sugiere una relación única con lo divino. Cayce afirmaba que Enoc no fue un hombre cualquiera, sino una de las primeras encarnaciones del alma que más tarde conoceríamos como Jesús. En esa vida, su misión fue experimentar la cercanía directa con la fuente divina, un estado de comunión tan puro que trascendió la muerte. No murió en sentido ordinario. Fue absorbido por la luz, trasladado a otro plano. Era, según Cayce, un alma que ya desde entonces estaba siendo preparada para algo mucho mayor. Enoc representa el inicio de un camino. Su historia, breve y silenciosa, encierra un mensaje poderoso: la posibilidad de vivir en tal armonía con Dios que la muerte pierde su dominio. Cayce interpretaba este episodio como la primera manifestación del Cristo en la tierra, una semilla que más tarde florecería plenamente en Jesús. No era aún el momento de la misión universal, pero sí el de establecer el contacto directo con lo eterno. Los antiguos relatos apócrifos, como el libro de Enoc, expanden esta figura. Allí Enoc es presentado como un visionario que asciende a los cielos, contempla los misterios del universo y recibe revelaciones sobre los ángeles, el tiempo y el destino de la humanidad. Para Cayce, estas visiones no eran simples mitos, sino recuerdos de un alma que exploraba dimensiones invisibles para luego traer esa sabiduría a la humanidad. Jesús, siglos más tarde, hablaría con la misma naturalidad del reino de los cielos, como quien ya había visto y vivido esas realidades. El papel de Enoc en la tradición espiritual es crucial porque representa la unión entre lo humano y lo divino. No fue un dios, pero tampoco un hombre común. Fue alguien que se convirtió en puente, en testigo de que la carne puede elevarse hacia la luz. Y precisamente ese fue el mismo mensaje que Jesús transmitió en Galilea, que lo divino no está separado de nosotros, sino que habita en lo más íntimo del ser humano. Cayce veía en la vida de Enoc un entrenamiento espiritual. Cada paso, cada visión, cada revelación lo acercaba más a la misión final. El alma del Cristo debía conocer desde temprano lo que significaba caminar en santidad, experimentar la unión con la fuente y demostrar que la muerte no es un destino inevitable, sino una transición. Por eso Enoc desaparece.
porque su vida fue un anticipo de la victoria sobre la muerte que más tarde se manifestaría en la resurrección de Jesús. Esta interpretación también ofrece una perspectiva renovadora sobre el concepto de evolución espiritual. Según Kayse, ningún alma alcanza la plenitud de un instante a otro. Todo es un proceso de crecimiento, de encarnaciones sucesivas donde vamos aprendiendo a integrar la luz en medio de la oscuridad. Incluso el alma que se convertiría en Jesús pasó por ese proceso no porque estuviera contaminada de errores, sino porque debía comprender en carne propia la condición humana. Solo así podría ser un maestro auténtico. Imagina a Enoc, un hombre de tiempos primitivos, rodeado de sociedades en lucha, viviendo en un mundo lleno de violencia y superstición. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, su vida se convirtió en un destello de lo eterno. No necesitó guerras ni reinos, su poder fue la comunión silenciosa con Dios, y en esa comunión, según Kayse, comenzó a forjarse la esencia del Cristo. El hecho de que Enoc camine con Dios simboliza la posibilidad de una vida cotidiana impregnada de espiritualidad. No se trataba de milagros espectaculares, sino de una vida entera orientada hacia la luz. Ese fue el aprendizaje fundamental que Kayse atribuía a esta encarnación. Que la espiritualidad verdadera no es un escape del mundo, sino una forma de vivir en él con una conciencia más alta. El recuerdo de Enoc resuena en los mensajes de Jesús, cuando invitaba a sus discípulos a permanecer en mí como yo en el Padre. Estaba repitiendo la misma enseñanza: caminar con Dios, no en un templo lejano, no en rituales complicados, sino en la intimidad de cada acto, de cada respiración, de cada decisión. Kayse sugería que, sin la experiencia de Enoc, el alma de Jesús no habría podido sostener la intensidad de la cruz ni la gloria de la resurrección, porque antes de enfrentar el dolor, necesitaba conocer la plenitud. Antes de cargar el madero, debía haber caminado en la luz. Esa fue la semilla plantada en la figura enigmática de Enoc. ¿Pero por qué esta conexión ha permanecido oculta? Según Kayse, la tradición oficial prefirió mantener la imagen de Jesús como única e irrepetible, separada de cualquier proceso previo. Sin embargo, la verdad es que su grandeza no se reduce si aceptamos que fue Enoc. Al contrario, se engrandece, porque nos muestra que la divinidad no se manifiesta de golpe, sino a través de un proceso paciente en el que cada encarnación prepara la siguiente. La vida de Enoc es, entonces, un mensaje para nosotros también. Nos recuerda que no estamos condenados a la muerte ni al vacío. Que si caminamos con Dios, aunque nuestras vidas parezcan pequeñas o silenciosas, podemos tocar la eternidad. Y que en cada paso dado hacia la luz, nos acercamos al destino final que nos espera a todos: el despertar de la chispa divina en nuestro interior. De esa manera, la figura de Enoc deja de ser un misterio olvidado y se convierte en un testimonio vivo de que la historia de Jesús comenzó mucho antes de Belén. Fue el primer reflejo de una misión cósmica, el inicio de un camino que culminaría siglos después con el rostro del Cristo resplandeciendo desde la cruz y la tumba vacía. Después de la figura enigmática de Enoc, Edgar Cayce señaló otra encarnación clave en la preparación del alma que más tarde se manifestaría como Jesús: Melquisedec. Pocas figuras bíblicas despiertan tanta fascinación y misterio. En el Génesis aparece fugazmente como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, bendiciendo a Abraham y recibiendo de él el diezmo. No se mencionan sus padres, ni su linaje, ni su muerte. Y esa ausencia de genealogía lo rodea de un halo de eternidad. Cayce afirmaba que Melquisedec no era un personaje aislado, sino una encarnación del mismo espíritu que después conoceríamos en Jesús. En esta vida, la misión del alma era encarnar la autoridad espiritual, manifestar en la tierra la figura del sacerdote rey que unía el cielo y la humanidad. Ya no se trataba únicamente de caminar con Dios en silencio, como Enoc, sino de guiar a los hombres como mediador entre lo divino y lo humano. El simbolismo de Melquisedec es profundo. Como rey, representa el gobierno justo,
La soberanía que no se apoya en la fuerza de las armas, sino en la legitimidad espiritual. Como sacerdote, encarna la capacidad de elevar ofrendas, de conectar al pueblo con lo sagrado. En él se unen dos dimensiones que la mayoría de las culturas mantuvo separadas: el poder político y el poder espiritual. Y según Kaise, esa unión anticipaba el rol que Jesús asumiría siglos después como rey y sacerdote eterno. La carta a los hebreos en el Nuevo Testamento retoma esta figura y la aplica directamente a Cristo, diciendo que Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Para la tradición cristiana, esto significaba que Jesús no pertenecía al sacerdocio heredado de la tribu de Leví, sino a un sacerdocio superior, eterno, sin comienzo ni fin. Kaise llevó esta afirmación más lejos. No era solo una comparación simbólica, sino la continuidad literal de una misma alma que había sido Melquisedec y que ahora se manifestaba en Jesús. Imagina por un momento el impacto de esta revelación. Significa que, mucho antes del nacimiento en Belén, el Cristo ya había ejercido un rol de guía y mediador, que su encuentro con Abraham no fue casual, sino parte de una cadena de acontecimientos destinados a preparar la llegada de un nuevo pacto. En aquel gesto de bendecir y de recibir pan y vino como ofrenda, Kaise veía un anticipo directo de la última cena, donde Jesús entregaría esos mismos elementos como símbolos de la alianza eterna. La vida de Melquisedec también revela otro aspecto del proceso espiritual del alma del Cristo: la integración de la autoridad. No se trataba solo de ser un visionario en soledad, sino de aprender a gobernar, a dirigir, a sostener a un pueblo. Esa experiencia sería esencial para la misión final de Jesús, que debía guiar a una humanidad entera hacia una nueva conciencia. El paso por Melquisedec fue, entonces, un ensayo de liderazgo espiritual, un ejercicio de responsabilidad cósmica. Lo que más desconcertaba a Kaise era la atemporalidad de Melquisedec. ¿Cómo podía un hombre aparecer sin padres ni descendencia, como si hubiera caído del cielo? Para él, la respuesta era clara. Ese misterio reflejaba que se trataba de un alma que no necesitaba una genealogía humana para validar su misión. Era un ser que traía consigo la legitimidad del espíritu y que se manifestaba en la historia cuando el plan divino lo requería. Este detalle es fundamental porque explica también la naturaleza de Jesús. Aunque nació en una familia concreta, con raíces en la casa de David, su verdadera autoridad no provenía de esa genealogía, sino de su conexión directa con lo eterno. La misma esencia que había aparecido en Melquisedec como sacerdote rey, resurgió en Jesús como Mesías, mostrando que la legitimidad espiritual está por encima de las estructuras humanas. Kaise veía en esta encarnación una prueba de que el plan divino se iba desplegando poco a poco. Cada vida no era aislada, sino parte de una cadena que preparaba el momento culminante. Enoc había experimentado la unión íntima con Dios. Melquisedec, en cambio, aprendía a guiar a otros en ese camino. Esa combinación de contemplación y liderazgo sería esencial para el Cristo. La figura de Melquisedec también plantea un desafío profundo a nuestra manera de entender la espiritualidad. Nos recuerda que el verdadero poder no se mide por conquistas materiales ni por títulos heredados, sino por la capacidad de bendecir, de elevar, de conectar a los hombres con lo eterno. Esa fue la esencia de su sacerdocio, y esa fue también la esencia del ministerio de Jesús. Kaise invitaba a reflexionar. ¿Qué significa que Jesús haya sido Melquisedec? Significa que su mensaje no apareció de la nada, sino que venía gestándose desde los tiempos más remotos. Que el pan y el vino que compartió en la última cena no fueron un gesto improvisado, sino el cumplimiento de un símbolo sembrado miles de años antes, y que su autoridad no dependía de estructuras religiosas, sino de la eternidad misma. Así, la vida de Melquisedec se convierte en un espejo que ilumina el sentido más profundo de la misión de Cristo. Nos enseña que la verdadera realeza no oprime, sino que sirve, que el verdadero sacerdocio no aísla, sino que acerca, y que la verdadera autoridad no se impone, sino que inspira. Para nosotros, el mensaje es claro:
Cada uno está llamado también a ser sacerdote y rey en su propia vida, a gobernar con justicia y a conectar con lo divino en cada decisión. La chispa que brilló en Melquisedec y en Jesús no es ajena a nosotros. Habita en nuestro interior, esperando ser despertada. De este modo, Kayse nos muestra que la historia del Cristo es mucho más amplia de lo que solemos imaginar. No comenzó en un pesebre, sino en los albores de la humanidad, con encarnaciones sucesivas que fueron preparando la misión final. Enoc representó la comunión, Melquisedec la autoridad. Y el camino aún continuaría con otras vidas, en las que el alma del Cristo seguiría forjándose como el Maestro universal. Entre todas las visiones de Edgar Cayce sobre las vidas pasadas de Jesús, una de las más sorprendentes es su relación con la Atlántida, la mítica civilización perdida que aparece en los relatos de Platón y en innumerables tradiciones esotéricas. Para Cayce, la Atlántida no era un mito literario, sino una realidad histórica, una civilización avanzada, espiritual y tecnológicamente poderosa, que existió miles de años antes de nuestras crónicas conocidas. Y en ese escenario grandioso también habría estado presente el alma que más tarde se manifestaría como Jesús. Según Cayce, la Atlántida vivió un tiempo de esplendor y de decadencia. Fue una sociedad que conoció los secretos de la energía, de la sanación y de las dimensiones invisibles, pero que también se vio atrapada en la soberbia y en el abuso de sus dones. Divididos en dos facciones, los atlantes se enfrentaron en una lucha entre la luz y la oscuridad. Unos buscaban usar sus conocimientos para servir al bien común, mientras otros lo hacían para dominar y controlar. Fue en ese contexto donde apareció un maestro espiritual, un ser que encarnaba la chispa divina y que buscaba guiar a su pueblo hacia la armonía. Ese maestro, afirmaba Cayce, era una de las primeras encarnaciones del alma de Cristo. El papel de este ser en la Atlántida habría sido el de mediador. Enseñaba que el poder sin amor conduce a la destrucción, que la sabiduría sin humildad se convierte en tiranía. Su voz resonaba en templos de cristal y en círculos de sabiduría, recordando a los atlantes que todo conocimiento debía usarse al servicio de la vida. Sin embargo, la mayoría no escuchó. El ansia de control fue más fuerte y la civilización terminó hundiéndose en catástrofes que la arrastraron al olvido. Para Cayce, esta encarnación temprana fue fundamental. El alma del Cristo debía experimentar de primera mano lo que ocurre cuando la humanidad elige el orgullo en lugar del amor. Debía ver el poder usado de forma equivocada para poder enseñar, siglos después, que el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. La Atlántida fue una lección dolorosa, un espejo de lo que ocurre cuando la luz se aparta del camino del bien. Este recuerdo atlante también explica por qué Jesús habló con tanta claridad sobre el peligro de la riqueza, del poder y de la ambición. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?, preguntaba. Sus palabras eran el eco de aquella experiencia lejana, donde vio a una civilización perder su alma en el afán de dominar. Su mensaje no era una teoría abstracta, sino el fruto de lo que había presenciado en carne propia en una encarnación olvidada. En este punto, muchos críticos objetaron a Cayce, diciendo que mezclar a Jesús con la Atlántida era una fantasía sin fundamento. Pero él respondía que los registros akáshicos no mienten. Allí está inscrita la historia real de cada alma y de cada civilización. Y en esos registros, la Atlántida aparece como el escenario en que el alma del Cristo aprendió la importancia del servicio, la humildad y la entrega. Otra revelación impactante es que, según Cayce, algunos de los discípulos de Jesús también habrían compartido vidas en la Atlántida. Era como si el grupo entero hubiera sido preparado desde tiempos remotos para la misión de encarnar el mensaje del reino de Dios. Lo que en la Atlántida terminó en fracaso, en Galilea debía renacer como victoria. La experiencia colectiva de aquella civilización perdida se transformó en un aprendizaje común que florecería siglos después en torno al Maestro de Nazaret. La Atlántida, entonces, no es solo una leyenda de ruinas sumergidas, es un símbolo de la humanidad misma.
representa lo mejor y lo peor que podemos ser. Y que el alma de Jesús haya estado allí significa que su compasión hacia nosotros nace de un conocimiento profundo de nuestras caídas. Él no vino a condenarnos, sino a recordarnos que incluso después del hundimiento más terrible, la luz puede volver a levantarse. Kayse explicaba que, en su encarnación atlante, el alma del Cristo no pudo evitar la destrucción de su pueblo, pero de esa impotencia nació una determinación más firme, la de regresar una y otra vez hasta que la humanidad entendiera que el verdadero poder es el amor. Por eso, siglos después, Jesús no tomó las armas ni buscó reinos terrenales, eligió el camino del servicio y del sacrificio, porque ya había visto cómo terminaba la ambición desmedida. Este punto es crucial para entender el mensaje de Kayse. No se trata de un Jesús aislado, sino de un Jesús forjado a través de la historia, que conoció los triunfos y fracasos de civilizaciones enteras. Su sabiduría no se explica solo por una inspiración divina repentina, sino por un largo aprendizaje en el que experimentó, como nosotros, los límites de la condición humana. Eso es lo que lo hace cercano, comprensivo y profundamente compasivo. La Atlántida, como etapa del alma de Cristo, también nos deja un mensaje para hoy. Vivimos en una época en que la humanidad vuelve a tener un poder inmenso en sus manos: tecnología, ciencia, energía capaz de transformar el planeta. ¿Qué haremos con ello? ¿Repetiremos el destino de los atlantes, usando nuestro conocimiento para dominar y dividir? ¿O aprenderemos finalmente a emplear nuestros dones en servicio de la vida y del amor? Jesús, con su enseñanza, nos ofrece la respuesta. Su mensaje no es un recuerdo del pasado, sino una advertencia eterna. Sin amor, toda grandeza se convierte en ruina. Con amor, incluso la caída más dura puede convertirse en el inicio de un renacer. Así, lo que Kayse nos revela sobre la Atlántida no es un detalle anecdótico, sino una pieza clave para comprender el corazón del Cristo. Nos muestra que su misión final no fue improvisada, sino el resultado de siglos de preparación, que su compasión no nació de teorías, sino de experiencias vividas en mundos olvidados, y que su victoria sobre la muerte fue el fruto de un camino largo, lleno de luces y sombras, en el que aprendió lo que significa ser verdaderamente humano y verdaderamente divino. Tras las visiones de Kayse sobre Enoc, Melquisedec y la Atlántida, el relato de las vidas pasadas de Jesús se entrelaza con figuras más conocidas de la tradición bíblica. En sus lecturas, Kayse mencionó que el alma que culminaría en Jesús también se había manifestado como algunos de los grandes profetas y líderes de Israel. Entre ellos, destacaba la figura de José, el hijo de Jacob vendido por sus hermanos, y la de Josué, el valiente sucesor de Moisés. Cada una de estas vidas aportó un aprendizaje único al camino espiritual del Cristo. El primero de ellos, José, es recordado por su túnica de muchos colores y por la traición que sufrió a manos de sus propios hermanos, que lo vendieron como esclavo en Egipto. Sin embargo, lo que podría haber sido una historia de rencor y destrucción se convirtió en un testimonio de perdón y de providencia. Desde su celda en prisión hasta el trono, como consejero del faraón, José demostró una fe inquebrantable en que Dios guiaba cada paso de su vida. Kayse interpretaba esta encarnación como un momento crucial en la preparación del alma del Cristo. Allí aprendió lo que significaba ser traicionado por los más cercanos y, aún así, responder con compasión. Cuando finalmente se reencontró con sus hermanos y los perdonó, José encarnó uno de los valores más profundos que Jesús mostraría siglos después: el amor que no guarda rencor. En esa vida, el alma del Cristo practicó el perdón en circunstancias extremas, una lección que se reflejaría en la cruz cuando Jesús clamó: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Además, la historia de José contiene un simbolismo profético. Descendió a la oscuridad de la esclavitud y la prisión, para luego ascender a una posición de gloria. Ese patrón anticipa la trayectoria del mismo Jesús: humillado, despreciado y condenado, para después resucitar en gloria y ser reconocido como Señor. Para Kayse no era casualidad,
sino el reflejo de un alma que repetía una y otra vez la lección del sacrificio seguido de redención. Otra de las encarnaciones mencionadas por Caise fue Josué, el líder que tomó el mando tras la muerte de Moisés y condujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. Josué simboliza la fuerza, la obediencia y el valor necesarios para atravesar obstáculos imposibles. Fue él quien, al frente de su ejército, derribó las murallas de Jericó con la fe puesta en el poder divino, demostrando que la confianza en Dios podía abrir camino donde parecía no haber salida. Esta encarnación enseñó al alma del Cristo el arte de la conducción espiritual. No bastaba con la fe personal, era necesario también guiar a un pueblo entero hacia la tierra que le había sido prometida. El liderazgo de Josué preparó a Jesús para convertirse en guía de multitudes, no con espadas, sino con palabras. Allí aprendió que el verdadero triunfo no se consigue con estrategias humanas, sino con obediencia a lo divino. Caise destacaba que tanto José como Josué representan facetas complementarias del mismo camino espiritual. José enseña la compasión en medio de la traición, Josué la firmeza en medio de la batalla. Ambos son reflejos de lo que más tarde brillaría en Jesús, la capacidad de perdonar y al mismo tiempo de mantener la determinación en la misión. En ellos, el alma del Cristo se entrenaba para ser el maestro perfecto, capaz de abrazar y de guiar, de llorar y de luchar. Lo más fascinante de estas conexiones es que nos revelan a un Cristo que no llegó al mundo como un extraño, sino como alguien que ya había caminado junto a su pueblo durante siglos, había compartido sus dolores en Egipto, había marchado con ellos en el desierto, había visto las murallas caer en Canaán. No era un Mesías ajeno a la historia de Israel, sino un compañero de camino que, vida tras vida, se fue tejiendo en el corazón de su gente. Para muchos, estas afirmaciones resultaban revolucionarias, porque desafiaban la idea de un Jesús desconectado de la humanidad. Pero Caise insistía en que esa era precisamente su grandeza, que no vino como un extraño, sino como un hermano mayor que había pasado por las mismas pruebas, que había sido vendido, encarcelado, humillado, y que aún así nunca perdió la fe. Si observamos bien, los ecos de José y Josué resuenan con fuerza en los evangelios. En José encontramos la compasión silenciosa del Jesús que llora por Jerusalén y que abraza a los pecadores sin juzgarlos. En Josué vemos la firmeza del Jesús que no retrocede frente a los fariseos, ni teme entrar en el templo para derribar las mesas de los mercaderes. Dos rostros de una misma alma, dos preparaciones para la misión definitiva. Caise también sugería que estas encarnaciones revelan un patrón que se repite en toda la historia espiritual, la idea de que el alma aprende a través de contrastes. José conoció la traición y la reconciliación, Josué la batalla y la victoria. Solo atravesando ambos extremos podía el alma del Cristo comprender en plenitud la condición humana y convertirse en el Maestro universal que enseñaría el equilibrio entre justicia y misericordia. Estas revelaciones invitan a mirar los relatos bíblicos con otros ojos. Lo que parecía la historia de distintos personajes separados por los siglos, se convierte en una única narración, la del alma que avanzaba paso a paso hacia su manifestación definitiva en Jesús. Y en esa narración descubrimos también un mensaje para nosotros, que cada prueba de nuestra vida, por dolorosa o dura que parezca, puede ser un peldaño en un camino mayor que aún no alcanzamos a ver. De ese modo, la historia de José y Josué no es solo un recuerdo del pasado, sino una lección viva. Nos recuerda que la traición no tiene la última palabra, que la fe abre puertas imposibles, y que el amor verdadero no se rinde ante el odio ni ante las murallas. Son verdades que Jesús encarnó en plenitud, pero que también están a nuestro alcance si nos atrevemos a seguir el mismo camino. Hasta ahora hemos recorrido encarnaciones de Jesús vinculadas a la tradición bíblica: Enoc, Melquisedec, José y Josué. Pero Edgar Cayce afirmaba que el alma del Cristo no se limitó a Israel, sino que se manifestó también en culturas lejanas, preparando el terreno espiritual de la humanidad entera.
Una de las más sorprendentes revelaciones fue la conexión con Zoroastro, el gran profeta persa que fundó el zoroastrismo, una de las religiones más antiguas del mundo. Zoroastro, o Zaratustra, vivió siglos antes de Jesús y predicó una visión revolucionaria: la existencia de una lucha cósmica entre la luz y la oscuridad, entre Ahura Mazda, el dios de la verdad, y Ahriman, el espíritu de la mentira. Enseñaba que cada ser humano debía elegir de qué lado estar, y que nuestras decisiones determinaban no solo nuestro destino personal, sino el rumbo del universo. Según Kaise, en Zoroastro se manifestó el alma del Cristo en una encarnación clave. Allí aprendió a expresar de manera clara el conflicto eterno entre el bien y el mal, y a despertar en las personas la conciencia de que cada acto cuenta. Su misión fue mostrar que la vida no es un juego sin sentido, sino un escenario en el que se libra la batalla entre la luz y la sombra. Este aprendizaje sería esencial para la enseñanza de Jesús, que más tarde hablaría del reino de Dios frente a las tinieblas, del buen pastor frente al ladrón, de la verdad que libera frente a la mentira que esclaviza. El impacto de Zoroastro en la historia espiritual fue inmenso. Sus enseñanzas influyeron en el judaísmo durante el exilio en Babilonia y a través de él en el cristianismo y el islam. Conceptos como el juicio final, la resurrección de los muertos y la venida de un Salvador universal tienen raíces zoroastrianas. Para Kaise no era coincidencia, eran semillas plantadas por el mismo espíritu que siglos después se manifestaría como Jesús. De esta manera, la reencarnación como Zoroastro amplía el horizonte de la misión del Cristo. No se trataba de un mensaje limitado a un pueblo, sino de una preparación global que abarcaba diversas culturas y civilizaciones. El alma del Cristo debía hablar en lenguajes distintos, sembrar ideas en terrenos diversos, para que llegado el momento de su encarnación definitiva, la humanidad ya tuviera la intuición de lo que iba a suceder. Kaise sugería que el alma del Cristo también pudo haberse manifestado en otros sabios de la antigüedad, quizá en maestros de Egipto o de India, siempre con el mismo propósito: recordar a los hombres la existencia de una luz eterna y de un camino de regreso a lo divino. Aunque no todas esas encarnaciones están claramente documentadas, su huella se percibe en el eco universal de ciertos principios espirituales que aparecen en culturas distintas como si tuvieran un origen común. Lo fascinante de esta visión es que nos permite entender a Jesús no solo como un maestro judío del siglo I, sino como un maestro universal, preparado a lo largo de milenios para hablarle a toda la humanidad. Su vida en Nazaret fue el punto culminante de un proceso que había atravesado civilizaciones enteras. Así, cuando dijo «Yo soy la luz del mundo», no hablaba solo desde la tradición de Israel, sino desde la experiencia acumulada de vidas en las que había guiado a pueblos muy distintos hacia la verdad. La conexión con Zoroastro también ilumina un aspecto profundo de la misión de Jesús: su insistencia en que cada persona debe elegir entre la luz y la oscuridad. No basta con pertenecer a un pueblo o con cumplir ciertos ritos. Lo esencial es la decisión del corazón, el libre albedrío de optar por el amor, la verdad y la justicia. Ese énfasis refleja la herencia de la visión zoroastriana, reinterpretada y elevada a una dimensión aún más universal en los evangelios. Kaise veía en estas encarnaciones un propósito claro: la humanidad debía estar preparada para recibir al Cristo. No podía aparecer de repente sin un contexto. Por eso, vida tras vida, el alma fue sembrando verdades fundamentales, como un agricultor que prepara el terreno antes de la cosecha. Cuando Jesús predicó en Galilea, esas semillas ya estaban brotando en distintos rincones del mundo, y por eso su mensaje resonó más allá de su tierra natal. Esta perspectiva también cambia nuestra manera de entender la historia de las religiones. Lo que parecen caminos separados, el judaísmo, el zoroastrismo, incluso ciertas tradiciones orientales, pueden verse como capítulos de una misma historia, unidos por la presencia de un alma que trabajaba incansablemente por elevar la conciencia de la humanidad. Jesús sería la culminación de ese proceso, no un fenómeno aislado,
Imagina por un momento esta escena. Un alma que aparece en la Atlántida para enseñar la importancia del amor frente al orgullo, que renace como Enoc para caminar en comunión con Dios, que surge como Melquisedec para unir la autoridad del sacerdote y el rey, que vive como José y Josué para aprender el perdón y el liderazgo, que se manifiesta como Zoroastro para proclamar la batalla entre la luz y la oscuridad. Todo converge en una misión final: encarnar como Jesús y mostrar con su vida, muerte y resurrección el camino definitivo hacia lo eterno. Esta visión de Cayce nos recuerda que la historia del Cristo no puede encerrarse en un solo libro, ni en una sola tradición. Es una historia cósmica, que trasciende fronteras y que nos invita a ver la unidad detrás de la diversidad espiritual. Y también nos enseña que cada uno de nosotros, al igual que Jesús, estamos en un proceso de crecimiento a través de múltiples experiencias, aprendiendo paso a paso a elegir la luz frente a la oscuridad. Si aceptamos esta perspectiva, nuestra vida cotidiana adquiere un nuevo sentido. Cada decisión, cada acto de amor o de egoísmo, se convierte en parte de esa batalla cósmica que Zoroastro describía y que Jesús encarnó en plenitud. No estamos viviendo al azar, estamos participando en un plan mayor, en una historia de evolución espiritual que nos conecta con el destino mismo de la humanidad. Después de explorar las múltiples vidas que Cayce atribuía al alma de Jesús, llega el momento de contemplar el desenlace, su encarnación final en Galilea. Para Cayce, todo lo anterior, Enoc, Melquisedec, José, Josué, Zoroastro y las experiencias en la Atlántida, no eran episodios aislados, sino capítulos de un aprendizaje prolongado que culminaba en la figura de Jesús de Nazaret. Allí, en un rincón humilde del Imperio Romano, se reunieron todos los hilos de un destino cósmico. En Jesús vemos el fruto maduro de todas esas encarnaciones. De Enoc llevaba la intimidad con Dios, la capacidad de caminar en comunión constante con lo divino. De Melquisedec, la autoridad espiritual y la condición de sacerdote eterno que intercede por la humanidad. De José, el perdón frente a la traición y la providencia que transforma el mal en bien. De Josué, el liderazgo firme que abre caminos imposibles. De Zoroastro, la claridad sobre la batalla entre la luz y la oscuridad. Y de la Atlántida, la memoria del peligro de usar el poder sin amor. Todo ese caudal de experiencias se condensó en su ministerio. Por eso cuando Jesús hablaba, no lo hacía como los escribas, sino con autoridad. Su voz era la de un alma que había atravesado los siglos y las pruebas, que había visto el auge y la caída de civilizaciones, que conocía la grandeza y la fragilidad del ser humano. Sus palabras tenían el peso de la eternidad, porque eran el eco de vidas enteras consagradas a preparar ese momento. Cayce insistía en que la misión de Jesús no fue un accidente histórico, sino el cumplimiento de un plan divino gestado desde los orígenes de la humanidad. Cada vida anterior había aportado un elemento necesario para que, llegado el tiempo, pudiera encarnar plenamente el Cristo. Y esa encarnación final no fue solo un acto de enseñanza, sino un acto de redención. Reunir en sí mismo todas las experiencias humanas y transmutarlas en victoria sobre la muerte. El ministerio de Jesús refleja de manera clara esa preparación acumulada. Cuando perdona a Pedro después de la negación, resuena la compasión de José. Cuando enfrenta a los fariseos con firmeza, se percibe la valentía de Josué. Cuando comparte el pan y el vino en la última cena, se revive el gesto de Melquisedec. Cuando habla del reino de la luz frente a las tinieblas, se recuerda la voz de Zoroastro. Y cuando rechaza la tentación del poder en el desierto, se percibe la lección aprendida en la Atlántida. Nada en su vida fue improvisado. Todo era la síntesis de siglos de aprendizaje. Este enfoque de Cayce ofrece una visión distinta de Jesús. No lo muestra como un ser aislado, sino como un hermano mayor que caminó la misma senda de la humanidad. Su grandeza no consiste en haber estado apartado de la historia, sino en haberla vivido en carne propia, haber experimentado la traición, la lucha, la tentación, la gloria y la caída, para luego elevarlo todo hacia la luz.
En esa encarnación final, el alma del Cristo debía enfrentar la prueba suprema, la cruz. Y allí se unieron todos los aprendizajes previos, la compasión aprendida en Egipto, la firmeza ejercida en Canaán, la sabiduría cultivada en Persia, la comunión practicada desde Enoc. Todo se concentró en ese momento de dolor y de entrega. Por eso pudo decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Era el triunfo de un alma que había recorrido todos los caminos humanos y que, al final, los entregaba al amor divino. Kaise afirmaba que la resurrección fue la confirmación de todo ese proceso. No se trataba solo de un milagro aislado, sino de la victoria final de un alma que había aprendido, encarnación tras encarnación, a superar las limitaciones de la materia. La tumba vacía era la señal de que el camino estaba completo, de que la humanidad ya tenía un modelo vivo de lo que significa trascender la muerte. Lo más revelador es que, según Kaise, Jesús no realizó ese viaje únicamente por sí mismo, sino para mostrarnos lo que también nosotros podemos alcanzar. Si su alma fue capaz de aprender y crecer a lo largo de vidas sucesivas, también la nuestra lo es. Si Él pudo transformar la traición en perdón y la muerte en vida, nosotros también podemos hacerlo. Su historia no es un privilegio exclusivo, sino un mapa para la humanidad entera. Este punto es fundamental. Kaise veía en la reencarnación no una teoría abstracta, sino una pedagogía divina. Cada vida es una oportunidad de aprender, de corregir, de acercarnos más a la luz. Jesús fue el ejemplo perfecto de ese proceso, el primero en recorrerlo en plenitud. Y su mensaje es que nosotros también estamos llamados a caminar hacia esa plenitud, paso a paso, vida tras vida. El impacto de esta visión es enorme. Nos libera de la idea de que estamos condenados por un destino fijo y nos muestra que la vida es una escuela de crecimiento. Nos recuerda que incluso las caídas y los fracasos tienen un sentido porque forman parte de un camino mayor. Y nos invita a ver en Jesús no solo al Salvador, sino también al compañero que ya recorrió lo que nosotros estamos recorriendo. De esa manera, el Cristo encarnado en Jesús se convierte en la síntesis de todas las historias anteriores. Su vida es la culminación de una obra que empezó en los albores de la humanidad y que aún continúa en nosotros. Porque si Él alcanzó la plenitud, es para mostrarnos que también nosotros podemos alcanzarla. Su victoria es la promesa de nuestra propia victoria. Así, el relato de Kaise nos lleva a mirar la cruz y la resurrección con nuevos ojos. No son hechos aislados, sino el clímax de una historia cósmica que revela el destino final de la humanidad: volver a la fuente de donde venimos, iluminados y transformados. Cuando uno contempla en conjunto las revelaciones de Edgar Cayce sobre las vidas pasadas de Jesús, se abre un horizonte nuevo y deslumbrante. El Cristo no aparece ya como una figura aislada, surgida de la nada en un instante de la historia, sino como el resultado de un largo proceso cósmico en el que encarnó una y otra vez para guiar, para aprender y para preparar a la humanidad. Enoc, Melquisedec, José, Josué, Zoroastro, el sabio de la Atlántida y finalmente Jesús de Nazaret. Distintas máscaras de una misma esencia, diferentes capítulos de un mismo plan divino. En cada vida, el alma del Cristo tomó contacto con los extremos de la condición humana: la traición y el perdón, la lucha y la victoria, la soberbia y la humildad, la gloria y la caída. Nada le fue ajeno. Y al recorrer esas experiencias, fue integrando en sí mismo todo lo que significa ser humano, para finalmente mostrar con su vida y su resurrección lo que significa ser divino. Lo que Kaise nos revela es que el camino de Jesús no es un misterio distante, sino un espejo en el que todos estamos invitados a mirarnos, porque si Él recorrió una senda de aprendizaje a lo largo de muchas vidas, también nosotros estamos recorriendo una senda semejante. Cada error, cada desafío, cada triunfo y cada lágrima son parte de un proceso más grande que nos lleva, paso a paso, a descubrir la chispa divina que arde en nuestro interior. La enseñanza profunda es que la vida no es un castigo ni un azar,
sino una escuela. Cada experiencia tiene sentido, incluso las que parecen incomprensibles. Jesús alcanzó la plenitud porque no se rindió en el camino, porque supo transformar cada caída en una oportunidad de elevarse más alto. Y esa misma posibilidad está abierta para ti, para mí, para toda la humanidad. Imagina por un momento qué significa esto. No estamos condenados a repetir los errores del pasado, sino llamados a transformarlos. No estamos atrapados en un destino fijo, sino invitados a crecer hasta reflejar la misma luz que brilló en Cristo. Su historia es también nuestra historia, y su victoria sobre la muerte es la promesa de que también nosotros podemos trascender nuestras sombras. Esta visión cambia la manera en que vemos la fe. Ya no se trata solo de admirar a Jesús desde lejos, sino de comprender que Él vino a mostrarnos lo que somos capaces de ser. Cada palabra suya, cada gesto de amor, cada acto de perdón es un recordatorio de lo que llevamos dentro. El mismo espíritu que lo impulsó habita en nosotros, esperando ser despertado. Por eso, el mensaje de Kaizen no debe asustarnos, sino inspirarnos. Saber que Jesús tuvo vidas pasadas no disminuye su grandeza, la multiplica. Nos muestra un Cristo que se hizo humano de verdad, que conoció nuestras pruebas, que caminó por senderos difíciles y que precisamente por eso puede comprendernos y acompañarnos en nuestras propias luchas. Su compasión nace de la experiencia y su amor abarca a toda la humanidad porque Él mismo ha estado en el corazón de la humanidad desde el principio. Ahora la pregunta inevitable es, ¿qué haremos nosotros con esta revelación? ¿La tomaremos como una simple curiosidad o la veremos como una invitación a despertar? ¿Nos quedaremos contemplando la grandeza del Cristo como algo ajeno o nos atreveremos a reconocer que su luz también nos pertenece? Tal vez la respuesta está en el eco de sus propias palabras. El que crea en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores. Si esas palabras son verdad, significa que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de caminar hacia la misma plenitud. La historia de Jesús no es el final de un camino, sino el inicio de un camino que ahora nos toca recorrer. Y aquí te dejo con la gran pregunta. ¿Crees que el alma de Jesús realmente vivió otras vidas como profetas y sabios para prepararse para su misión final? ¿O piensas que su grandeza fue un misterio único e irrepetible? Déjame tu reflexión en los comentarios, porque quiero conocer tu manera de ver este misterio. Si este video despertó en ti nuevas preguntas, no olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y darle like. Comparte este mensaje con quienes buscan respuestas más allá de lo evidente. Aquí seguiremos revelando juntos más misterios, más verdades ocultas y más secretos del espíritu que esperan ser descubiertos.